Cuando la potencia rompe el silencio durante décadas, el deporte mundial sostuvo un mito peligroso: que la explosividad pertenecía al cuerpo masculino. La fuerza, la velocidad, la agresividad, la valentía y la resistencia parecían atributos reservados a héroes de camiseta sudada y grito de guerra. Pero mientras el público miraba hacia un solo lado, en el otro extremo del mundo, las mujeres entrenaban en silencio, moldeando músculos, ritmos y temblores que no encajaban con el relato antiguo. Corrían mientras la madrugada apenas tocaba el asfalto, levantaban pesas mientras el resto desayunaba y volvían a casa con cicatrices invisibles que no salían en ningún titular. La potencia femenina existía, siempre existió, pero hacía falta un terremoto para que el mundo la aceptara. La explosividad no es solo fuerza. Es una forma de nacer y renacer. Cada una de estas atletas enfrenta algo distinto: el prejuicio, la burla, la duda, la presión mediática, el dolor físico, las lesiones que destruyen temporadas enteras y los comentaristas que todavía se preguntan si una mujer puede dominar un deporte creado por hombres. Esa pregunta, repetida durante años, fue la chispa que encendió una generación dispuesta a romper récords, cámaras, discursos, marcas históricas y cualquier etiqueta que las limitara. Ninguna pidió permiso para ser brutal, rápida, precisa o dominante. Simplemente lo fueron. En cada cuerpo explosivo hay una historia de sacrificio que nadie quiere contar. Horas enteras de entrenamiento, músculos que arden, lágrimas en vestuarios vacíos, la soledad de la competencia y la obligación constante de demostrar que pertenecen al lugar que ya ganaron. En el deporte, las mujeres no compiten solo contra rivales, compiten contra décadas de ideas equivocadas, y es en esa doble batalla donde nace su verdadera grandeza, porque cada récord que rompen es también una puerta que derriban para quienes vienen después. Este recorrido no es una lista de nombres ni una vitrina de triunfos. Es una radiografía emocional de 10 mujeres cuyo fuego interno las convirtió en mitos modernos, atletas capaces de alterar el aire de un estadio con una mirada, de cambiar la conversación global con un salto, un golpe o un gesto, de transformar la fragilidad en arma y la presión en combustible. Sus historias no son perfectas, algunas vienen marcadas por títulos imposibles, otras por caídas dolorosas, controversias, derrotas públicas, lesiones devastadoras, críticas despiadadas o decisiones que el mundo no entendió. Pero en todas ellas hay una verdad poderosa. La explosividad femenina es más que potencia física, es un acto de resistencia. Por eso este viaje comienza reconociendo algo esencial. Estas 10 mujeres no compiten solo por medallas. Compiten por espacio, por voz, por respeto, por identidad. Compiten por demostrar que la fuerza tiene muchas formas y que la más peligrosa no siempre es la que hace más ruido, sino la que se niega a apagarse. Aquí empieza la historia de quienes cambiaron la definición de poder para siempre. Serena Williams, el impacto que partió la historia en dos. Serena Williams solo ganó títulos. Cambió la forma en que el mundo entendía el cuerpo femenino. Cuando apareció en escena, el tenis era un territorio elegante, pulido, casi aristocrático, donde la potencia era aceptada solo si venía envuelta en delicadeza. Serena llegó como un trueno en una ceremonia de té. Su presencia era física, intimidante, inmensa, pero también profundamente emocional. No jugaba al tenis, lo reescribía. Cada golpe era un manifiesto, cada saque una declaración, cada derrota una promesa de regreso. Y en ese ritmo demoledor nació una de las figuras más explosivas del deporte mundial. Desde niña entrenó en canchas agrietadas donde el eco de la pelota rebotaba más fuerte que cualquier aplauso. Vivió el racismo directo, las miradas que cuestionaban si esa fuerza encajaba, los comentaristas que subrayaban su cuerpo como si no perteneciera al deporte. Pero lo que muchos querían convertir en crítica, Serena lo transformó en identidad. No suavizó su potencia, la intensificó. No pidió perdón por su físico poderoso, lo convirtió en su marca. En un deporte obsesionado con el control, ella eligió la violencia controlada, la furia precisa, el golpe que era técnica y rebelión al mismo tiempo. La explosividad de Serena no es solo muscular, es emocional. Ella fue una de las primeras atletas de élite que habló del miedo, de la ansiedad, del dolor después del parto, del cuerpo que ya no responde igual, de la presión por sostener una carrera legendaria mientras el mundo espera que jamás falle. Esa sinceridad, lejos de debilitar su figura, la volvió mitológica. Las grandes figuras del deporte suelen ocultar sus grietas. Serena eligió mostrarlas y aún así ganar. Y en ese contraste, en esa combinación de vulnerabilidad pública y ferocidad competitiva, construyó un legado irrepetible. Cuando entraba a la cancha, el estadio cambiaba de temperatura.
El público sabía que podía presenciar un partido o podía presenciar un acto histórico. Serena jugaba como si cargara al mundo en un brazo y a su familia en el otro. Cada punto era un recordatorio de que había nacido para desafiar expectativas. No fue la jugadora perfecta, fue la jugadora inevitable, la que dominó el deporte más allá de la lógica, la que derrotó rivales que parecían diseñadas para frenarla, la que jugó finales embarazada, lesionada o emocionalmente agotada. Serena nunca fue solo una atleta, fue un fenómeno. Hoy su nombre no describe una persona, describe una era. Todo lo que vino después de ella está marcado por su presencia, y su historia abre este recorrido porque representa el núcleo de lo que significa ser explosiva. No solo tener fuerza, sino sostenerla cuando el mundo dice que no deberías tenerla. Su legado no es una colección de trofeos, sino una revolución, un antes y un después, que todavía se siente en cada cancha donde una niña golpea una pelota creyendo que también puede cambiar su destino. Ronda Rousey, la furia que abrió la jaula. Antes de que Ronda Rousey entrara al octágono, las artes marciales mixtas parecían territorio exclusivo de los hombres. Golpes, llaves, sangre, sudor, ego. Un espectáculo diseñado para el impacto bruto. La industria lo repetía como mantra, los comentaristas lo defendían como tradición y los directivos lo usaban como excusa. Entonces llegó Ronda y derribó ese mito en menos de un minuto, literalmente. Con la velocidad de un golpe mal calculado, con la precisión de una técnica depurada desde niña y con una ira que no ocultaba sino que convertía en combustible, transformó la UFC para siempre. No pidió un espacio, lo tomó. Su historia comienza mucho antes de los cinturones. Comienza con pérdida, con dolor, con una infancia marcada por la ausencia de la voz paterna y con una madre que la entrenó como si estuviera preparando a una guerrera antigua. Ronda creció aprendiendo a caer y levantarse antes de aprender a hablar correctamente. Su cuerpo y su carácter se formaron desde el trauma, y esa mezcla de disciplina y rabia moldeó a una competidora distinta a cualquier otra. Lo explosivo en ella no era solo la fuerza, sino la necesidad profunda de demostrar que su existencia misma desafiaba cada regla. Cuando entró al escenario mundial, lo hizo como un fenómeno. Sus peleas duraban segundos, no minutos. La gente compraba entradas para verla terminar antes de que el público calentara el asiento. La barra rígida de judo que aplicaba como firma se volvió un símbolo, casi un logotipo de su identidad. Pero la verdadera explosión de Ronda no estaba en sus llaves, sino en su actitud. Su mirada antes del combate era un mensaje: no vine a competir, vine a devorarte. No sonrío, no saludo, no actúo para la cámara, vine a destruir. La fama la elevó con la misma velocidad con la que la derrumbó. Ronda era poderosa, pero no invencible. Y cuando la derrota llegó, llegó como una tormenta. Los mismos medios que la adoraban comenzaron a cuestionar si alguna vez había sido tan buena. Ella, acostumbrada a la perfección, se quebró. Desapareció del octágono, habló de depresión, de pensamientos oscuros, de sentirse vacía, de perder la identidad que creía indestructible. Su caída fue tan explosiva como sus victorias, pero también necesaria para mostrar que incluso los titanes tienen grietas, y sin embargo, su regreso fue más simbólico que cualquier cinturón. Ronda no volvió para recuperar un trono, volvió para recuperar su voz. Entró a otros escenarios, al cine, a la lucha libre, a la conversación pública, y mostró que lo explosivo no siempre se mide en golpes, sino en la capacidad de rehacer un camino sin esconder las cicatrices. Su legado está en la jaula, sí, pero también fuera de ella. Sin Ronda, miles de mujeres jamás habrían sido tomadas en serio en un deporte que durante décadas las ignoró. Ella rompió la puerta y dejó las bisagras rotas para siempre. Por eso está en esta lista. Porque su explosión no fue solo física, fue cultural, fue histórica. Fue un grito en un mundo que no estaba preparado para escucharlo, pero que nunca volvió a ser el mismo desde entonces. Simone Biles. La gravedad que no pudo detenerla. Simone Biles no compite contra otras gimnastas, compite contra las leyes de la física. Cada vez que pisa el tapiz, el aire parece comprimirse alrededor de ella como si el mundo entendiera que está por ocurrir algo imposible. Su cuerpo desafía ángulos, tiempos, distancias, alturas que antes no existían en el deporte. Es explosiva no solo por la potencia de sus saltos, sino por la manera en que su mente, su historia y su vulnerabilidad se entrelazan con una precisión casi inhumana. Pero antes de convertirse en mito, Simone fue una niña abandonada. Una niña que tuvo que aprender a confiar en un cuerpo que el destino quiso quebrar y que ella decidió convertir en obra de arte. Fue adoptada de pequeña,
Creció entre silencios, entre recuerdos que no terminaban de encajar, y entre un talento que parecía demasiado grande para su tamaño. Cada salto que hacía de niña era una forma de escapar y de encontrarse al mismo tiempo. El mundo no la conocía todavía, pero ya había algo explosivo en su forma de moverse. Un fuego interno, una intensidad casi espiritual. Entrenaba sin saber que estaba moldeando el futuro de su deporte. Entrenaba sin saber que un día le pondrían su nombre a movimientos que nadie más sería capaz de replicar. Cuando apareció en la élite, no lo hizo como una promesa, sino como una anomalía. Ganaba con tanta diferencia que comenzó a convertirse en un problema. Los jueces no sabían cómo puntuarla, las rivales no sabían cómo alcanzarla y la crítica no sabía si celebrar su talento o cuestionar si era justo competir con alguien que parecía pertenecer a otra dimensión. La explosividad de Simpson no estaba solo en los saltos que la lanzaban más alto que cualquier otra gimnasta. Estaba en la incomodidad que generaba en un sistema que no estaba preparado para alguien tan extraordinario. Pero el momento más explosivo de su carrera no fue un salto, fue una decisión. En los Juegos Olímpicos de Tokio, frente a un mundo que esperaba una exhibición perfecta, Simone levantó la mano y dijo que no podía, que su mente estaba rota, que la presión, el trauma y el peso de ser considerada la mejor de la historia la estaban destruyendo. Y entonces el mundo entero se congeló. Una mujer que podía volar más que nadie estaba diciendo que ya no podía volar. No fue un gesto de debilidad. Fue el acto de honestidad más contundente en la historia reciente del deporte. La explosión fue emocional, cultural y simbólica. Mientras millones opinaban, dudaban o la criticaban, Simone decidió hacer lo que ninguna atleta de su calibre había hecho, detenerse para salvarse. Y esa decisión, ese no puedo, cambió la percepción del deporte moderno. Mostró que la potencia no siempre está en el salto más alto, sino en la valentía de admitir que incluso los cuerpos perfectos pueden quebrarse por dentro. Su regreso posterior no fue triunfal por medallas, sino por autenticidad. Volvió para competir, pero sobre todo volvió para demostrar que la grandeza no desaparece cuando mostras tus heridas. Simone Biles está en esta lista porque redefinió el significado de explosividad. Su fuerza no proviene solo de sus músculos, sino de su capacidad para enfrentar la gravedad externa y la interna. Nadie voló tan alto como ella, y nadie enseñó con tanta claridad que a veces el acto más poderoso es volver a pisar el suelo. Alexia Putellas. El corazón que incendió el fútbol. Durante años, el fútbol femenino fue tratado como un espectáculo menor, un deporte de segunda categoría, un espacio que despertaba interés solo cuando no había nada más en pantalla. Pero en medio de ese paisaje gris apareció una jugadora que transformó el juego en un acto de poder, precisión y carácter. Alexia Putellas no es solo la mejor futbolista del mundo, es el latido que hizo temblar un sistema entero. Su explosividad no nace de un regate veloz o de una zancada imparable, nace de la mezcla perfecta entre inteligencia, liderazgo, valentía y una capacidad emocional que enciende a toda una generación. Alexia comenzó a jugar al fútbol cuando el entorno aún repetía que eso era cosa de chicos. Nunca le importó. En cada toque había una convicción, una seguridad silenciosa, una forma de comunicar sin palabras que su lugar estaba en la cancha y que algún día esa misma cancha iba a tener que adaptarse a ella. Desde pequeña entendió que el talento no basta, hace falta fiereza, y esa fiereza, esa determinación contenida, la convertiría con el tiempo en el rostro de una revolución. Su explosividad es distinta a la de otras atletas. No es un estallido físico, sino una detonación emocional. Alexia no grita, no presume, no necesita ser ruidosa. Domina el juego desde la calma, desde una lectura milimétrica del tiempo y el espacio, desde una elegancia que a veces parece coreografía y otras parece advertencia. Cuando lleva la pelota, nadie sabe si va a pausar, acelerar, inventar o destruir. En el fútbol europeo, donde la técnica define carreras, Alexia se volvió una anomalía. Una jugadora capaz de decidir partidos enteros sin levantar la voz. El momento que definió su historia no fueron los balones de oro que levantó, ni los récords que rompió, ni las portadas que protagonizó. Fue el instante en que su rodilla estalló antes de la Eurocopa. España la necesitaba, Europa la esperaba, el mundo la observaba. Y en segundos, todo se derrumbó. Una lesión que podía haber sido el final, una caída que a muchos habría dejado atrapados en el silencio. Pero Alexia no desapareció, se convirtió en algo más grande. Desde la muleta, desde la rehabilitación, desde la frustración profunda, se transformó en símbolo. Hablaron de su carácter quienes nunca habían hablado del fútbol femenino. La siguieron medios que siempre la habían ignorado.
volvió la prueba definitiva de su impacto emocional. El regreso fue lento, doloroso, lleno de dudas. Pero en cada paso, Alexia demostró que lo explosivo no siempre es inmediato. A veces es un fuego lento que sostiene a un equipo, inspira a una generación y redefine la identidad del deporte. No volvió para ser la misma, volvió para ser más. Su liderazgo trascendió el vestuario. Su presencia se volvió política. Su voz comenzó a reclamar igualdad sin necesidad de gritar. Alexia Putellas cambió el fútbol femenino porque cambió la forma en que Europa ve la fuerza de una mujer. Hoy, cuando entra a la cancha, no es solo una futbolista. Es un fenómeno cultural, y su explosividad ya no se mide en goles, asistencias o títulos, sino en la manera en que su presencia obliga al mundo a mirar. Su potencia no destruye, ilumina. Su impacto no es ruido, es legado. Y por eso está aquí, porque Alexia no solo juega al fútbol, lo incendia. Lindsey Vonn, la montaña que aprendió a caer. Lindsey Vonn no nació para moverse sobre la nieve, nació para dominarla. En un deporte donde el miedo es parte del paisaje, donde la velocidad puede convertirse en tragedia en cuestión de segundos y donde cada curva exige precisión absoluta, ella decidió construir una carrera basada en la explosividad más peligrosa que existe, la que no teme romperse. Durante años fue la dueña de las montañas, la mujer que se lanzaba por pendientes imposibles a más de 100 kilómetros por hora, con una mezcla de valentía y determinación que desafiaba la lógica humana. Pero antes de convertirse en leyenda, Lindsey tuvo que aprender que la grandeza no está en llegar primero, sino en levantarse cuando ya no queda nada. Desde joven mostró una obsesión poco común por la velocidad. Mientras otros esquiadores buscaban técnica o elegancia, ella buscaba vértigo. Era rápida, feroz, casi indomable. Cada descenso era una declaración de guerra, cada victoria un recordatorio de que estaba diseñada para superar límites ajenos y propios. Su explosividad física era evidente, pero lo que realmente la distinguía era la decisión de vivir siempre un paso más cerca del peligro. En un deporte donde los riesgos son reales, ella eligió convivir con ellos como si fueran parte de su identidad. Pero la nieve no perdona. A lo largo de su carrera, Lindsey sufrió caídas que habrían retirado para siempre a cualquier otro atleta. Rodillas destrozadas, fracturas múltiples, ligamentos rotos, cirugías interminables. El mundo la miraba una y otra vez en el suelo, gritando de dolor, inmóvil, envuelta en silencio. Y sin embargo, lo explosivo en Lindsey no era su velocidad, sino su terquedad de volver. Volvía con muletas, volvía con cicatrices, volvía sin garantías. Cada regreso era una batalla emocional contra un cuerpo que ya no respondía igual, y una mente que sabía perfectamente el precio de intentarlo de nuevo. La explosividad de Lindsey es la del cuerpo que se niega a obedecer el miedo. En un documental, recordó que antes de cada descenso tenía que convencer a su mente de que el dolor no importaba, que la caída no era destino, que lo único que existía era la siguiente curva. Esa conversación interna era su verdadera competencia. No luchaba contra otras esquiadoras, luchaba contra la posibilidad muy real de que un error acabara todo. Y esa intensidad, esa frontera constante entre triunfo y tragedia, la convirtió en una figura distinta dentro del deporte mundial. Su vida fuera de la nieve también mostró esa dualidad. Fanáticos y medios la observaron con la misma intensidad con la que ella desafiaba pendientes. Su relación con Tiger Woods la llevó a una exposición mediática que jamás buscó. Sus entrevistas se volvieron confesiones crudas. Habló de depresión, de ansiedad, de sentirse atrapada entre la gloria y el dolor. Esa sinceridad desarmó al público. Una mujer fuerte hasta lo imposible, pero también vulnerable en su intimidad. Lindsey no escondió sus cicatrices, las usó para hablar de la presión que nadie ve. Cuando finalmente se retiró, lo hizo con un gesto que definió su legado. Mostró el estado real de sus rodillas, marcadas por años de guerra. No eran el trofeo de su retiro, eran el mapa de su leyenda. Lindsey Vonn fue explosiva porque vivió entre extremos, porque nunca temió romperse si eso significaba intentar una vez más. Porque su grandeza no estuvo en los descensos perfectos, sino en la valentía de aparecer incluso cuando el dolor quería borrarla. Amanda Nunes. La tormenta que cambió la pelea. Amanda Nunes no llegó a la cima del deporte siendo la favorita. Llegó siendo la amenaza. En un mundo donde la fuerza femenina todavía genera resistencia cultural, ella apareció como un golpe inesperado. Una tormenta silenciosa que se acercaba sin que nadie entendiera su magnitud. Cuando comenzó a pelear profesionalmente, era vista como una buena atleta, sólida, disciplinada, peligrosa si se la subestimaba. Pero lo que nadie sabía es que su interior guardaba una explosividad que el mundo de las artes marciales mixtas nunca había visto. No era solo potencia física, era una furia controlada, un corazón forjado en adversidad.
una historia marcada por la necesidad de abrirse camino sin atajos. Desde pequeña creció entre dificultades económicas, lejos de la comodidad que suele acompañar el ascenso de los campeones. Entrenaba sin recursos, sin garantías, sin aplausos. Su vida era una lucha literal por sobrevivir en un entorno que no ofrecía oportunidades. Y tal vez por eso, cuando empezó a ganar peleas importantes, lo hacía con una determinación distinta. No peleaba por un cinturón, peleaba por demostrar que su existencia tenía un lugar en un deporte dominado por rostros, voces y narrativas muy distintas a la suya. Esa es la explosividad que muchos no vieron al principio, la de quien no tiene nada que perder porque nunca tuvo nada que guardar. Su ascenso en la UFC fue una cadena de golpes, victorias, silencios y revelaciones. Cuando enfrentó a Miesha Tate, a Ronda Rousey y a Cris Cyborg, el mundo esperaba que perdiera. No por falta de talento, sino por un prejuicio profundo que nadie quería admitir. Pero en lugar de defenderse, Amanda atacó. Y lo hizo con una precisión casi cruel. No ganaba peleas, las redefinía. Sus golpes tenían una intención que iba más allá del combate físico. Eran recordatorios del lugar que se había ganado a fuerza de trabajo, dolor y resistencia. Cuando destronó a las grandes leyendas del deporte, lo hizo sin celebraciones exageradas. Porque para ella la victoria no era sorpresa, era justicia. Lo más explosivo de Amanda no fue el poder de sus puños, sino la calma después del impacto. Siempre habló con sinceridad sobre sus nervios antes de pelear, su ansiedad, su necesidad de controlar la mente antes que el cuerpo, su vulnerabilidad escondida detrás del rostro firme que se mostraba frente a las cámaras. Cuando se convirtió en campeona de 2 divisiones al mismo tiempo, lo hizo sin transformar su identidad. Siguió siendo la misma mujer que entrenaba con humildad, que lloraba a solas cuando sentía presión, que luchaba por representar a su familia, a su país y a las mujeres que nunca tuvieron voz en el deporte. Incluso su retiro temporal mostró ese carácter explosivo distinto al de las demás. No se retiró porque no pudiera seguir peleando, se retiró porque entendió que la batalla más difícil no estaba en la jaula, sino en su interior. Quería recuperar su esencia, su paz, su maternidad, su vida lejos del ruido. Y cuando decidió volver, lo hizo con una firmeza que demostró que su fuerza nunca dependió de un título, sino de su identidad. Amanda Nunes cambió el deporte porque cambió la conversación. Demostró que la potencia femenina no es una excepción, es una evolución. Hoy es considerada la mejor peleadora de la historia porque supo convertir la adversidad en energía pura. Amanda no solo golpeó fuerte, golpeó profundo. Y en cada impacto dejó una marca que aún resuena en cada mujer que entra a la jaula, sabiendo que ahora sí, el mundo está obligado a temerles. Candace Parker. La chispa que encendió una liga entera. Candace Parker no fue simplemente una jugadora dominante. Fue el terremoto suave que obligó al baloncesto mundial a mirarla, a entenderla y a aceptarla como fuerza inevitable. Su explosividad no se construyó solo en la cancha, sino en una vida entera rompiendo barreras que parecían diseñadas para detenerla. Desde joven Candace era distinta. No solo era alta, fuerte y coordinada. Tenía una forma de leer el juego que parecía pertenecer a otra categoría. Saltaba con una mezcla única de gracia y violencia. Defendía con inteligencia quirúrgica. Atacaba con una rabia elegante y silenciosa. Era una atleta que no buscaba encajar, buscaba trascender. Su camino al estrellato estuvo marcado por comparaciones que la perseguirían para siempre. La llamaban la nueva estrella del futuro del baloncesto femenino, como si todavía tuvieran dudas, como si su talento necesitara permiso para ser tomado en serio. Desde el principio se enfrentó al peso de las expectativas, pero también al silencio incómodo de quienes aún no creían que una mujer pudiera dominar el deporte como lo hacía ella. Y ese cuestionamiento constante fue el fuego que encendió todo. En cada partido jugaba como si estuviera probando algo más que su habilidad. Probaba que una mujer podía reescribir las reglas del juego sin pedir disculpas. Cuando llegó a la WNBA, transformó la liga desde el primer día. Su debut fue una advertencia. Estaba allí para romper esquemas. Fue capaz de hundir el balón como si la gravedad fuera opcional. Ejecutó jugadas imposibles y mostró una versatilidad que ningún otro cuerpo femenino había exhibido en ese nivel. Pero lo explosivo en Candace no está solo en su capacidad atlética. Está en su carácter, en su voz, en su decisión de no dejar pasar ni una injusticia. En un deporte donde muchas atletas prefieren callar para evitar problemas, ella decidió hablar. Y cuando Candace habla, el mundo se acomoda. En su carrera hubo victorias inmensas, títulos, premios, reconocimientos y momentos históricos.
Pero también hubo traiciones, cambios de equipo, críticas duras, decisiones complicadas y una lucha constante contra un sistema que le exigía más que a cualquier estrella masculina. Fue madre en plena carrera, un acto que muchos dudaron que pudiera sostener en el deporte de alto rendimiento. Y sin embargo volvió más fuerte, más explosiva, más consciente de que su presencia no era solo un aporte deportivo, sino un mensaje social. Cada punto, cada rebote, cada asistencia era parte de un discurso mayor. El de la mujer que no se quiebra ni cuando el mundo le dice que debería hacerlo. Lo más impactante de Candace es que nunca necesitó gritar para ser poderosa. Su liderazgo era silencioso, como el de aquellas personas que transforman habitaciones simplemente entrando en ellas. Sus compañeras la seguían porque sabían que su fuego interno no venía del ego, sino de la responsabilidad que cargaba. Y el público la admiraba porque incluso en medio de la presión extrema, Candace era capaz de mostrar humanidad, vulnerabilidad y una firmeza que hacía que todo pareciera posible. Al final, su legado no se mide solo en estadísticas. Se mide en niñas que hoy sueñan con jugar en una cancha llena, en ligas que la tratan como pionera, en un baloncesto que cambió porque ella se negó a adaptarse a lo viejo. Candace Parker no solo fue explosiva, fue esencial. Un rayo que partió la historia del deporte femenino en dos. Iga Świątek, la tormenta silenciosa que arrasó el tenis. Iga Świątek no llegó al tenis para ser una estrella mediática. Llegó para redefinir lo que significa dominar un deporte desde la calma. Su explosividad no es ruidosa ni arrogante. No es un grito, no es un gesto de furia, no es un golpe teatral. Es una fuerza fría, precisa, implacable, que aparece sin avisar y destruye todo lo que encuentra delante. En un deporte que suele premiar la intensidad emocional, Iga es un misterio. Parece tranquila, parece suave, parece tímida, pero cuando toma la raqueta, se transforma en una tormenta que no ruge, simplemente avanza. De adolescente ya mostraba señales de que había algo distinto en ella. No gritaba cuando ganaba, no se derrumbaba cuando perdía, no buscaba protagonismo. No necesitaba atención. Jugaba como quien resuelve un problema matemático, con concentración absoluta, sin dejar que los sentimientos se filtraran en sus movimientos. Mientras otras promesas del deporte luchaban por construir una identidad pública, Iga construía un estilo. Su explosividad nació allí, en ese contraste entre la serenidad que mostraba y el vendaval interno que la impulsaba a ganar con una consistencia casi sobrenatural. Su ascenso fue tan rápido que tomó por sorpresa a todo el mundo del tenis. Ganó Roland Garros sin ser favorita, sin haber ganado antes un solo título grande, sin buscar luces ni titulares. Lo hizo con una agresividad elegante, con golpes profundos, con una velocidad de piernas que parecía pertenecer a otra categoría, con un enfoque mental que desconcertaba a rivales más experimentadas. De repente, una jugadora tranquila y reservada se convertía en la nueva fuerza dominante del deporte. Europa la miraba sin terminar de comprender cómo alguien tan joven podía ser tan imparable. Pero lo que la hizo verdaderamente explosiva llegó después: el peso de ser número 1 del mundo. Muchas jugadoras se rompen bajo esa presión. Iga se volvió más fuerte. Mientras los focos se intensificaban, ella decidió hablar públicamente de salud mental, de ansiedad, de miedo, de las noches sin dormir antes de los partidos. Esa sinceridad inesperada la volvió humana, cercana, real. Su explosividad ya no era solo técnica, era emocional. Estaba demostrando que una campeona podía ser vulnerable sin dejar de ser temible. En la cancha, cada movimiento tiene un propósito. Su tenis es agresivo, inteligente, despiadado cuando debe serlo. No se deja llevar por la emoción. La usa como una herramienta. Esa combinación la convirtió en un problema táctico para todas sus rivales. Pero fuera de la cancha, Iga es introspectiva, analítica, amante de los libros, de la música tranquila, de los silencios largos. Y esa dualidad, ese choque exterior y violencia deportiva, la hace una figura única en la lista de mujeres explosivas. Hoy domina el tenis con una madurez que no coincide con su edad. Su potencia no nace únicamente de su cuerpo, sino de su disciplina mental y de su capacidad para tomar decisiones bajo presión sin perder la serenidad. En un mundo donde el éxito suele confundirse con ruido, Iga Świątek es la prueba de que la explosividad también puede ser silenciosa. No necesita anunciarse, llega, arrasa y deja a todos preguntándose cómo lo hizo. Yulimar Rojas. El salto que reescribió la física. Yulimar Rojas no corre, flota, no salta, vuela. Cada vez que entra a un estadio, el ambiente cambia, como si la tierra supiera que está a punto de ser desafiada.
Su explosividad es tan visible que parece magia, pero detrás de ella hay una historia marcada por la pobreza, la incertidumbre, el hambre, el desplazamiento y un deseo feroz de sobrevivir a un mundo que nunca le ofreció garantías. Cuando Yulimar salta, no lo hace para competir, lo hace para recordar de dónde salió y para demostrar que incluso los cuerpos nacidos en la adversidad pueden romper récords que parecían imposibles. Su infancia estuvo llena de silencios que no aparecen en los noticieros, noches sin luz, días sin comida suficiente, sueños que parecían lujos. Pero lo más importante es que creció rodeada de una fuerza natural que todavía es difícil de describir. Desde niña saltaba más alto, más lejos, más rápido, como si la gravedad no fuera una ley, sino una sugerencia. Su velocidad en la carrera previa, su extensión en el aire, su potencia al contacto con el suelo, todo en ella anunciaba que un día iba a modificar el deporte. Pero nadie imaginaba cuánto. Cuando llegó al alto rendimiento, el mundo del atletismo la miró con sorpresa. No encajaba en ningún molde, porque nunca aprendió a vivir dentro de uno. Yulimar era distinta en su forma de entrenar, de competir, de moverse y de sentir. Su personalidad explosiva no era arrogancia, era identidad, una mezcla de alegría, ferocidad, energía incontrolable y una profundidad emocional que la hacía impredecible pero también incomparable. Cada competencia era un espectáculo doble, el salto físico y el salto emocional. Su explosividad alcanzó su punto máximo cuando rompió el récord mundial del triple salto, un récord que parecía intocable, que muchos creían eterno, que las mejores atletas de décadas habían intentado superar sin éxito. Yulimar lo destruyó con una ligereza que parecía ofensiva para la lógica. No solo voló más lejos que cualquier mujer en la historia, lo hizo con la naturalidad de quien entiende que lo imposible es simplemente un punto de partida. Pero lo que la hace aún más explosiva no está solo en los metros que recorre en el aire, sino en la forma en que lleva su identidad al mundo. Yulimar es abiertamente orgullosa de quién es, de dónde viene y a quién representa. Habla con una sinceridad brutal sobre pobreza, discriminación, ansiedad, miedos, identidad y espiritualidad. No es una atleta diseñada para agradar, es una atleta diseñada para inspirar. Su energía es tan potente que incluso cuando no está compitiendo, llena el espacio. En cada salto hay rabia, alegría, fe, dolor, memoria y futuro. Por eso su presencia es tan necesaria en este listado. Representa el tipo más puro de explosividad. La que nace de la lucha, crece con la disciplina, se expresa con talento y se sostiene con resiliencia. Yulimar Rojas es la mujer que le recordó al mundo que la fuerza femenina no se puede medir con las reglas antiguas, que hay cuerpos que no caben en la lógica, que hay almas que no caben en el miedo, y que hay momentos en los que una sola atleta puede cambiar para siempre la forma en que entendemos el vuelo humano. Así terminan las historias de las mujeres que hicieron del poder un arte. Porque la explosividad no se mide en fuerza, sino en cuánto pueden cambiar el mundo cuando deciden no detenerse.